todas las obras sociales, la más importante, el PAN y todos le dicen, no podemos más, estamos en una situación de emergencia, hay que hacer algo. Y pasó todo el mediodía del sábado, todo el domingo, y recién ahora se están juntando para tomar medidas. Vos imagínate que yo te cuento esto en Kamchatka. Vos decís, viejo, están todos locos. Pasaron 3 días. El número del domingo fue tremendo. Eso hay que mirar. Y salir es altísimo el domingo, ¿vale? Es el domingo más alto de la pandemia. Mariana, está a un paso del 70% de ocupación en un. Las organizaciones médicas están diciendo esto y tenés un centro lleno de gente esperando la liquidación de la venta.
Y es jodido que tengan que tener que hacerle una mujer a una persona con un taladro en medio de la nada. ¿Qué te parece? Me imagino que sí, una vez. La mujer. Está el señor Guillermo. Bueno, buenas tardes.
tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo les buenas va? tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar un ratito que se siga incorporando un poquito más de gente. En principio, como son las dos comisiones, debería haber más, pero bueno, como es una clase fuera del programa, de los días que ustedes tienen. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Natalia? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien ahí? Bien, bien. Perfecto, sí. ¿El resto escucha bien? Sí, yo escucho bien. Perfecto. Cuánto silencio. Todos callados. A ver el chat. A ver. Ahora les digo los temas que van a ver. Vamos a esperar un ratitito. 5, aunque sea hasta ahí 5, por las dudas, porque veo que se sigue incorporando gente. ¿Hay alguien del centro? Sí. No, ya hice. Sí. ¿Qué estás dudando? ¿Una de esas, mami? A ver, fíjate si llego. No, no va a llegar hasta allá, ¿no? Hasta el enchufe. Vení para acá, yo la tengo cargada. Dale. Bueno. No te capé. Franco, tenés el... Hola, Alan, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Gracias. No, de nada. Bueno, más que nada te molestaba para que me des una mano para asistirlo al doctor por si tuviera algún inconveniente pero ya me parece que hay bastantes chicos, y hay bastante gente, así que no va a haber ningún inconveniente técnico, digamos. Bueno, No hay problema. dale, gracias. Bueno, mientras que van ingresando algunas personas más, lo mío es simplemente una presentación. Hoy van a tener una clase para ambas comisiones con el doctor Guillermo Montenegro, quien se integra a la cátedra del doctor Taza y va a ser un nuevo compañero de la cátedra. Así que bueno, hoy les va a dar en principio 2 delitos contra la administración pública que ustedes ya van a ver que entra para ese parcial, para el primer parcial, es decir, no entran las bolillas de administración pública, sino los delitos que van a ver con el doctor, ¿sí?
Así que la clase es una clase habitual, como las han tenido con nosotros. Cualquier duda, cualquier consulta, se la hacen directamente. No creo que tengan ningún inconveniente. Así que bueno, yo los dejo y nos vemos el día miércoles, y ahí seguimos avanzando con la cursada, ¿sí? Bueno, bienvenido a la cátedra, y acá están los alumnas y alumnos. Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias Natalia, muchas gracias chicos por esta oportunidad. La verdad que para mí es muy placentero. Van a tener que soportarme algunas cuestiones técnicas. He dado, si bien doy bastantes charlas por Zoom, clases es la segunda, con lo cual puede llegar a tener algunos delays o algunas equivocaciones. Yo siempre digo lo mismo en este tipo de clases. Me parece que lo importante no es solamente una participación magistral del que habla, sino un diálogo permanente con ustedes. Esto me parece que lo importante es que sea un ida y vuelta en algunas cuestiones que puedan llegar a tener dudas, cómo consultarlas, cómo aclararlas, cómo buscarlas juntos. O sea, yo no soy el dueño de la verdad, ni mucho menos. Trato por ahí de darles una guía de lo que vamos a tratar hoy, pero básicamente lo importante es lo que ustedes pueden seguir investigando, lo que ustedes me pueden preguntar, y también algunas cosas que probablemente tengamos que desentrañar juntos, ¿no? Porque hay algunas cuestiones específicas en estos delitos que también son novedosas, ¿no? Que son novedosas también para la doctrina, o sea, para los profesores, para los autores que escriben, y también son novedosas para la jurisprudencia, con lo cual van a encontrar que muchas de las cosas que por ahí nosotros hablemos hay discusiones, ¿no? Entonces esto por ahí es importante que ustedes tengan la posibilidad de entender cuáles son esas discusiones, y sobre todo pensarlas, ¿no? Y saber por qué alguien dijo que esto era delito, por qué se entendió que las modificaciones que se fueron haciendo con la Constitución del 94, con algunos tratados internacionales. O sea, el derecho en general y el derecho penal en particular lo que tiende es a determinar cuáles son las conductas que pueden afectar al funcionamiento de una sociedad, ¿no? Y a partir de ahí las tipifica, y a partir de ahí les aplica una pena, ¿no? Y en definitiva no es ni más ni menos que esto, ¿no? Que es como si nosotros viviéramos en una isla y le tendríamos que poner cuáles son las formas de convivencia en esta sociedad que tendríamos nosotros en esa isla, y probablemente tengamos esas reglas de convivencia. En algún punto las conductas que son disvaliosas o ilícitas se transformen en conductas típicas, y que de ahí eso tiene que ver para cómo nos podemos mover en sociedad. O sea, el legislador no hace más ni menos que traducir lo que la gente entiende que esas conductas pueden atentar contra la sociedad, ¿no? Entonces, en definitiva, un poco lo que yo voy a tratar de contarles y explicarles un poco hoy son vamos a ver, llegamos a 3 delitos, o a tres o 4 figuras que están incluidas en los delitos del título 9, que es el del Código Penal, que es el que habla de delitos contra la administración pública. Pero antes de arrancar específicamente con los delitos, creo que es importante entender por qué, ¿no? Y en el entender por qué es esto, es decir, bueno, ¿qué es un Estado? ¿Qué es funcionario público? ¿Qué es administración pública? Algunas cosas que están por encima, ¿no? Directamente decir, bueno, el que hiciere tal cosa será condenado a tanto y tanto, ¿no? Sino decir, bueno, ¿cuál fue la idea del legislador? ¿Por qué se hicieron modificaciones? ¿Cuáles son las complicaciones que tienen este tipo de delitos? Y un poco cuál es la idea del legislador y de haber incluido, y por qué se incluyeron este tipo de conductas dentro del Código Penal y de sus modificaciones. Creo que lo primero es determinar qué es un Estado, ¿no? Y esto porque en definitiva lo que estamos tratando de determinar es después qué sería funcionario público, pero para que haya un funcionario público tiene que haber un Estado previo, ¿no? Y acá hubo varias discusiones o varias complejidades, sobre todo en nuestra región, con los estados que no eran democráticos, ¿no? Entonces esto generaba incluso, yo les diría que cuando uno empieza a ver las modificaciones que se fueron
dando normativamente, es como que todavía somos medio jóvenes en esta discusión por cómo la región, en definitiva, fue evolucionando en lo que fueron democracias ya más instaladas, ¿no? Esto creo que, en definitiva, lo que tiende a defender los delitos contra la administración pública, en gran parte tiene mucho que ver con la democracia, y por eso van a encontrar que también lo hablan las distintas convenciones internacionales, ¿no? Pero para que haya Estado, tiene que haber dos cosas: tiene que haber primero un territorio, o sea, esto es clave, y una ley, ¿no? Y esto, yéndonos muy para atrás, habla de lo que existe, lo que es un contrato social, ¿no? De esto de decir, bueno, entre nosotros tenemos un contrato previo que determina de que hay un territorio determinado con una ley, ¿no? Y a partir de ahí, los que estamos dentro de ese Estado tenemos que cumplir una serie de normas. Para que esa serie de normas se cumplan, el Estado tiene que tener una división de poderes, y esa división de poderes son los tres poderes que ustedes conocen, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Que en definitiva, cuando uno empieza a analizar qué hace cada uno de esos poderes, uno va a tratar de manejarlo de manera muy corta, decir, bueno, el poder legislativo es el que determina las normas, el que determina qué es lo que hay que hacer y de qué manera tiene que estar plasmado en una ley. El poder ejecutivo es el que administra el gobierno, o sea, el que lleva adelante los actos de gobierno, y el poder judicial, en definitiva, es el que controla, ¿no? Y controla un poco a los otros dos poderes también, ¿no? Y esto me parece que es importante decirlo. El poder judicial es cuando uno ve la imagen de la justicia, es eso, ¿no? Es la venda, el equilibrio, es decir, bueno, yo tengo que controlar absolutamente todo lo que tiene que ver con el resto de los poderes. Incluso al propio Poder Judicial, ¿no? Y algunas de las figuras que nosotros vamos a ver, queda claro que también quedan incluidos los funcionarios del Poder Judicial en esas investigaciones. Y ahí lo primero que uno tiene que tener claro antes de hablar de las figuras específicas es qué es el funcionario público, ¿no? O sea, de dónde surge cuando hablamos de la administración pública, queda claro que es la administración pública en sentido amplio, no solamente el Ejecutivo y la Administración, sino también el Legislativo y el Judicial, y el funcionario público, que en definitiva es el que puede ser o elegido de alguna manera por medio del voto popular, o el que fue designado por una autoridad competente, ¿no? O sea, en esto queda claro que quedan todas las personas que fueron elegidas por el voto popular, o designaciones administrativas que el mismo Poder Ejecutivo hace de esos funcionarios, o de alguna otra forma que la administración entiende que deben ser designados. El caso de los jueces, la forma en que fueron designados, con un Consejo de la Magistratura, con un acuerdo del Senado y con una aprobación posterior, en el caso federal, una aprobación posterior del Poder Ejecutivo. Pero en definitiva, lo que nosotros estamos viendo es cuál es el concepto de funcionario público, ¿no? El funcionario público está claro que tiene derechos y tiene deberes, ¿no? Y dentro de esta división de función de derechos y deberes, está claro que esos derechos no son a la persona, sino son a la función que tiene la persona. Por eso está claro, cuando uno empieza a interactuar en los distintos tipos penales, uno queda claro cuál es la división, y ustedes van a ir viendo que lo que trata de tutelar el legislador tiene que ver con la función, no con la persona en sí, que puede cometer delitos de otra naturaleza, pero cuando estamos tipificando delitos que están dentro de los delitos contra la administración pública, tiene que ver claramente por la función que ocupa esa persona. Y esa función, volvemos a decir, tiene que ser o por un cargo electivo o por una designación de una autoridad competente. Lo que más se busca cuando uno está hablando de delitos en contra de la administración pública es el buen funcionamiento de la administración. O sea, que la administración tenga un funcionamiento acorde a lo que necesita la sociedad. Entonces, ustedes van a ir viendo
distintas descripciones de tipos penales que lo que tienden es a que haya un funcionamiento correcto y que además ese funcionamiento esté no solamente tutelado por la ley, sino también acorde a cómo fueron modificando algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con la corrupción, con acuerdos internacionales. Esto tiene, yo les diría, una modificación permanente, ¿no? Incluso lo van a ir viendo ustedes también cuando aparecen, por ejemplo, la posibilidad de que cometan delitos las personas jurídicas, ¿no? Era algo impensado cuando yo estudiaba, incluso muy discutido hoy también, si las personas jurídicas pueden cometer o no pueden cometer delitos, pero las modificaciones que fueron realizándose a nivel de las distintas convenciones y acuerdos internacionales, quedó claro que esto tenía que ver de qué manera se podía defender de mejor manera la democracia, ¿no? Y esto fue un poco lo que hizo la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, que tiene la ley, es la 24759, que es de diciembre, creo que es 4 de diciembre del 96, que está establecida como ley, donde queda claramente establecida cuál es la importancia del funcionario público, cuáles son los distintos deberes y los derechos que tiene un funcionario público, y algunas cuestiones que pueden ir cediendo de acuerdo a las modificaciones que se vienen haciendo también en la legislación actual. Yo creo que un poco si nosotros vamos primero a englobar rápidamente cuáles son el bien jurídico que tutela el título 11 del Código Penal, es las tres formas de administración del Estado, ¿no? Lo que es la parte de legislación, la parte administración y la parte justicia, ¿no? Lo que se busca como bien jurídico es el buen funcionamiento de la legislación, de la administración, que son los actos de gobierno, más lo que sería el Poder Ejecutivo, y lo que es los actos judiciales, ¿no? Lo que es el funcionamiento de la justicia. Les vuelvo a repetir, me paran cuando quieren, preguntan cuando quieren, eso desmutense y preguntan, esto tiene que ver con que, les vuelvo a repetir, la mayor posibilidad de que haya un diálogo entre ustedes y yo. Y el sujeto activo, o sea, el que puede llegar a cometer el delito, básicamente es el funcionario público. Después en cada una de los distintos tipos penales también habla de terceros, también habla de los que ayudaron, pero sí o sí va a tener que haber una parte, la parte importante es el funcionario público. Si ustedes buscan la definición del funcionario público, la tienen que ir a buscar. La más clara es la que está en el propio Código Penal, en el artículo 77 del Código Penal, que ahí establece con claridad cuáles serían los términos de funcionario y empleado público, porque en algunos lugares, incluso cuando hablemos de enriquecimiento ilícito, habla de funcionarios y empleados públicos. En el artículo 77 se designa todo al que participa accidental o permanentemente en el ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Un poco lo que hablábamos recién. Es decir, esto es la voluntad de la gente, la voluntad popular por medio de una elección o por un acto de administración del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo e incluso del Poder Judicial. O sea, porque hay designaciones que puede llegar a ser el propio Poder Judicial, que son funcionarios públicos, o el Poder Legislativo, tanto el Senado, la Cámara de Diputados, provincial o nacional, en la cual queda claro de que tienen esta posibilidad de ser funcionarios públicos o empleados públicos. Entonces, yo creo que el artículo 77 ahí es bastante claro en cuanto a cuáles son los alcances. Empiezan las discusiones y esto ya tiene que ver más con los casos concretos, cuando puede ser ad honorem, pero en definitiva, para poder hablar claro, decir, bueno, es una persona que fue designada o por una elección popular o por un acto administrativo que lo haya puesto en un cargo. ¿Qué es lo que se tiende a la tutela que establece los delitos de la administración pública? El buen funcionamiento. O sea, el buen funcionamiento de los poderes, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en los distintos tipos penales que vamos a tratar ahora, yo voy fijándome cada tanto el tiempo para que no se me vaya, tiene que ver con esto, ¿no? Con la buena administración en algún caso y con el hecho de la importancia que tiene del buen funcionamiento de la administración pública.
Porque en definitiva, cuando uno busca qué significa el buen funcionamiento de la administración pública, lo que estamos hablando es la defensa de las instituciones. Y en la defensa de las instituciones está la defensa de la democracia. Con lo cual, realmente es importante este tipo de delitos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años en la justicia federal y realmente lograr la investigación y el buen ejercicio de la investigación de este tipo de delitos, creo que es bueno para el fortalecimiento de la democracia, ¿no? El hecho de que quede claro del buen funcionamiento de la administración pública es clave para que un Estado de Derecho se llame un Estado de Derecho, ¿no? La duda permanente con relación al trabajo que generan los funcionarios públicos es algo que nosotros tenemos que evitar tratando de llevar adelante todo lo que fue marcando la distinta legislación, la distinta doctrina y las distintas convenciones internacionales. Cuando ustedes hablan de acá, la idea mía es tratar de ver 3 delitos, porque no nos va a dar más el tiempo. Uno tiene que ver, que son de distinto orden. Uno tiene que ver con la falsa denuncia, que es el que está tipificado en el artículo 245 del Código Penal, con enriquecimiento ilícito, que está en el 268, con sus 2 formas, que ahora después las vamos a ver, y si nos da el tiempo, con el falso testimonio, ¿no? Porque tiene que ver, consulta. ¿El funcionario público es sujeto activo o sujeto pasivo? Es según la figura, ahora lo vamos a ir viendo. Básicamente en muchos es el sujeto activo, o sea, en la gran mayoría de este tipo de delitos es el sujeto, pero puede ser sujeto pasivo. El falso testimonio, por ejemplo, con la falsa denuncia, lo que vos haces que arranque la maquinaria para que se investigue algo que no fue delito. Entonces vos estás cometiendo delito y el sujeto pasivo pasa a ser, no tanto te diría el funcionario público, sino la administración pública. ¿No? El hecho de que vos hagas, me estoy yendo un poco porque era para otro tema, pero lo que preguntás decís, hay delitos en que sí o sí, para ser cometidos, tenés que ser funcionario público. Estamos hablando de enriquecimiento ilícito, tenés que ser funcionario o empleado público. Ahora, para cometer un delito, por ejemplo, el de falsa denuncia o el de falso testimonio, el sujeto pasivo es la administración. O sea, ¿el funcionario público va a ser siempre activo en delitos de administración pública por lo que entendí? No. O sea, esto Paloma, no, que Mónica, o Paloma, no sé quién preguntó, pero no. Según cada una de la categoría de los distintos capítulos que nosotros vamos a ir viendo, el funcionario público va a ser sujeto activo y tiene que ser funcionario público para poder cometer delitos, y en otros casos puede cometerlo otra persona, y esa persona lo que hace es empezar a que funcione mal la administración pública. Cuando vos, por ejemplo, generás un delito de falsa denuncia, ¿no? La falsa denuncia es, yo hago una denuncia ante una autoridad competente, sabiendo que es falsa, que es una mentira, y que hago arrancar toda la administración pública. Ahí el que está cometiendo delitos es la persona que tiene capacidad de denunciar, no un funcionario público. ¿Y qué es lo que está tutelando el Estado? O sea, ¿por qué el legislador, por qué nosotros entendimos, nosotros como grupo, ¿no? como la sociedad, por qué entendimos que tenía que ser tipificado? Porque lo que está haciendo es distrayendo los recursos de la administración pública para que se ocupe de un tema que no es delito y que en definitiva hace que se retrase toda esa administración y que esa administración esté ocupada en algo que no es un delito, en vez de utilizar esos recursos, como puede llegar a ser tanto los recursos judiciales como los recursos policiales, en una denuncia para beneficio propio. Yo denuncio que me robaron el auto para poder cobrar el seguro. Ahí después podemos llegar a discutir si esto concurre ideal o realmente con el delito de estafa, pero en definitiva, el que comete el delito lo que tiene que tener es solamente la capacidad de denunciar. Y además, saber que lo que estoy denunciando es un delito y es falso, ¿no? O sea, pero no todo puede o no ser un funcionario público, pero hay delitos que están establecidos dentro de los delitos de administración pública que sí o sí necesitan que el sujeto activo sea funcionario público. Está muy bien descrito en cada uno de los tipos penales. Si bien en algunas podemos llegar a tener alguna discusión, que por ejemplo que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, con una cuestión que después lo vamos a ver, que es un tema constitucional de inversión de la carga de la prueba, pero en definitiva únicamente pueden llegar a ser sujetos activos del delito los funcionarios públicos o los empleados públicos.
y que además tienen que tener especificaciones, que ese enriquecimiento haya sido durante la ocupación del cargo o 2 años posteriores, y que ese enriquecimiento no haya sido de alguna manera en el momento que fue requerido para que yo explique cómo había enriquecido, que yo no haya contestado ese requerimiento, ¿no? Pero en definitiva, no todos los delitos tienen como sujeto activo al funcionario público. Sí, lo que tiene claro, y esto como un paraguas general, es que lo que generan es que lo que se está afectando es la administración pública. O sea, el buen funcionamiento de la administración pública. O porque el funcionario se lleva plata y no hace bien las cosas, por un lado, o porque hacen funcionar a la administración pública de una manera que está distrayendo recursos en vez de ocuparse de problemas que necesita la gente. O sea, cuando uno ve el paraguas general, tiene que estar pensando en que es el Estado. Por eso yo arranqué con el Estado. Es decir, bueno, con esto de que la administración pública es un poco más que solamente el funcionario público. Hay delitos que sí, solamente lo pueden cometer funcionarios públicos, y hay otros que solamente puede ser el sujeto pasivo, el funcionario público, como puede llegar a ser la resistencia a la autoridad. Pero me estoy yendo un poco del tema, vamos a tratar de ordenarlo, así lo entienden mejor. Cuando uno habla por ejemplo, el delito de falsa denuncia, el delito de falsa denuncia es el 245, que dice que el que denunciare falsamente un delito ante la autoridad, punto. O sea, ahí el que denunciare puede ser cualquier persona que tenga capacidad de denunciar. O sea, ahí empieza la discusión, si un menor no tiene que tener capacidad de denunciar, y esa denuncia tiene que ser hecha ante una autoridad competente, ¿no? Esto me parece que porque hubo discusiones en la jurisprudencia, si ustedes me dicen, para tratar de hacerlo gráfico y rápido, tiene que ser una autoridad policial, el Ministerio Público o un juez. O sea, para decir, porque tiene que haber la posibilidad de una investigación de ese tipo de hechos. Por ejemplo, no puede ser en un sumario administrativo, digamos, ¿no? Porque para que se entienda en las discusiones que se generó en la jurisprudencia, en esto de decir, bueno, la idea es que de alguna manera el sujeto activo que comete el delito, lo que está tratando de hacer es distraer a la administración pública. Entonces, es que la administración pública utilice recursos en una denuncia que sabe que es falsa, por eso es importante que